Hola. Buenas tardes a todos. Damos comienzo al segundo día del Congreso COVID-19, pandemia y pospandemia. Comenzamos el acto central con una serie de mesas. La primera de ellas, las personas mayores y los establecimientos de larga estadía. Van a participar Mariana Paredes, de la Facultad de Ciencias Sociales, referente del Comité Científico Asesor. Juan Miguel Petit, Alicia Di Bartolomeo y Solange Santos, Movimiento Familiares, Cuidadores y Residentes del EPEM, Fernando Berriel y Adriana Rovira, del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Participaron también en la creación de esta mesa Fernando Bertolotto, pero no va a poder participar. Bien, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la presencialidad a pesar del tiempo. Nosotros la idea de introducir esta mesa era un poco porque pensamos que el caso de los residenciales de personas mayores fue un caso bastante emblemático durante la pandemia COVID, y en particular nos parecía que era un lugar desde donde mirar en cierta forma la vulneración de derechos de las personas mayores. Esta mesa está impulsada por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, que trabaja estos temas de envejecimiento y vejez desde una perspectiva de derechos humanos. Y entonces nos preocupaba particularmente este caso porque creemos que fue, como vamos a comentar y a conversar durante la mesa, una situación bastante especial y emblemática donde mirar un poquito esta vulneración de derechos. La idea de la mesa era conversar sobre otros casos, en particular el caso de las cárceles, donde también nos parecía otro espacio, y en general a partir de la mirada de casos concretos poder extrapolar y comentar un poco. Pero lamentablemente ni Juan Faropa ni Juan Miguel Petit, ambos por razones de fuerza mayor e imprevistas en el día de hoy, en particular están en un velorio, o sea que fue bastante imprevisible, lamentablemente no van a poder compartir con nosotros este espacio. Sí, agradecemos mucho la presencia de Alicia y de Solange, del Movimiento de Familiares, Cuidadores y Residentes de Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores, y de Adriana Rovira y de Fernando Berriel. Adriana es también ex directora del Instituto de las Personas Mayores, o sea que desde la parte de política pública, digamos, también podrá aportarnos un poco desde ese rol que tuvo a su cargo un montón de tiempo. Y Fernando, bueno, también tiene una larga trayectoria académica trabajando estos temas de personas mayores hace mucho tiempo, y bueno, entonces los convocamos un poco a ellos para trabajar la parte más de elaboración teórica y conceptual un poco de esta problemática. Nosotros planteábamos como disparador un video que también hicimos desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, justamente para ver el tema de la pandemia y las personas mayores, cómo actuó un poco sobre esta temática, y entonces a partir de eso miramos el video y luego empezamos a conversar, ¿sí? Así que por favor. The COVID-19 pandemic is causing untold fear and suffering for older people across the world. Beyond its immediate health impact, the pandemic is putting older people at greater risk of poverty, discrimination, and isolation.
Los viejos somos ante todo personas. Las viejas somos ante todo personas. Las viejas somos ante todo personas. Los viejos somos ante todo personas. Bueno, muchas gracias. Como ven, a partir de este video vimos algunos titulares y algunas titulares de prensa en particular que ponen a las personas mayores en cierto lugar, y insisto, pensamos que los residenciales es un lugar particular. En este minuto, mientras estaba pasando el video, llegó Juan Miguel Petit, así que también vamos a contar con su presencia. Entonces, le damos la palabra a Alicia y a Solange. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por la invitación a integrar esta mesa. Como sociedad civil, para nosotros es un honor. El Movimiento de Familiares y Residentes del EPEM es una organización de alcance nacional de la sociedad civil sin fines de lucro. Está integrada por residentes de establecimientos de larga estadía para personas mayores, sus familiares, sus cuidadores y personas interesadas en los cuidados que se brindan en estos establecimientos. ¿Cómo nacimos? En el mes de julio de 2020, a través del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, que nos convocó después de un seminario internacional sobre el tema de pandemia, convocó a las personas que estábamos relacionadas con el tema, que estábamos preocupadas por el tipo de cuidado que se estaba dando y por las discriminaciones que se estaban dando en esos establecimientos, y que veíamos que las prácticas que se llevaban a cabo vulneraban los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, la dignidad, entendiendo la dignidad como capacidad y posibilidad efectiva de realizar un proyecto de vida propio, y la construcción de los ámbitos de pertenencia. También se veía violada la autonomía, la toma de decisiones y la participación, entre otros. Sobre todo las personas que estaban institucionalizadas estaban muy cosificadas. No se las trataba, y muy discriminadas. No era lo mismo ser persona mayor en tu casa que en una institución. En esa reunión se planteó toda esta preocupación por el modelo de cuidados y las recomendaciones que se daban, donde se jerarquizaba lo biológico. Cerraron los LPEM, no se tuvieron en cuenta la opinión de los residentes ni de los familiares, ni la salud mental, ni la afectividad, ni los vínculos. Esto se dio a nivel nacional y mundial, obviamente. Así se decidió crear un movimiento para el cuidado y garantía de derechos de personas que viven en establecimientos de larga estadía y de sus familiares. Y se comenzó a trabajar en una carta fundacional, que se presentó en septiembre de 2020 al plenario, y ahí se constituyó formalmente el Movimiento de Residentes y Familiares del EPEM. Nosotros buscamos promover un modelo de cuidados que garantice el cumplimiento de los derechos humanos que están consagrados en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Por qué? Porque no basta con que los estados firmen estos tratados y estas convenciones. Hay que llevarlos con efectividad a cabo, y hay que garantizar que las condiciones para que se cumplan estos derechos. Que se tomen las personas mayores como sujetos de derechos y no como sujetos de necesidades,
y que contemple la dimensión social, histórica, biológica, psicológica, espiritual que se construye a lo largo de la vida. En este marco cabe destacar el perfil particular de nuestra organización que tiene el movimiento en el sentido de acompañar todo este proceso de transformación. ¿Qué hacemos? Entre las cosas que hacemos, difundimos el marco normativo existente, brindamos asesoramiento, apoyo y formación en la temática, visibilizamos las múltiples situaciones que conforman las realidades de los diferentes LPM en nuestro país, colaboramos en erradicar los estereotipos y prejuicios y actos discriminatorios referentes a la edad, mantenemos un fluido diálogo en los ministerios competentes en la temática, así como en instituciones afines, e interactuamos con otras redes con objetivos similares. Paso la palabra a Alicia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, un agradecimiento de poder participar en esta mesa. Y bueno, siguiendo con lo indicado por Solange, apenas comenzamos nuestra actividad en el movimiento, lo primero que detectamos fue muchísima falta de información, ¿sí? Y nos referimos a la información sobre el funcionamiento de los LPM y sobre los derechos de las personas que allí viven. Entonces, la primera actividad que hicimos al mes que empezamos a funcionar fue una actividad coordinada con INMAYORES relacionada específicamente a la normativa, ¿no?, que regula los LPM. Y bueno, en esa primera oportunidad que tuvo una linda convocatoria, ya nos empezaron, digamos, a seguir como organización de la sociedad civil. En esos primeros meses del 2020, bueno, en plena pandemia, obviamente, llegó diciembre y bueno, un diciembre muy particular para las personas mayores que viven en los LPN, en las primeras fiestas que estaban allí encerrados sin poder ver a sus familias. Entonces, bueno, en esa oportunidad pensamos en hacer una actividad virtual relacionada justamente con la dimensión afectiva de la vida en los LPM y ya le fuimos dando esa mirada sistémica que le queremos dar a nuestro movimiento en cuanto a bueno, no es solamente la persona mayor en el establecimiento, sino todos los demás actores que hacen a la calidad de vida de ella, ¿no, verdad? Entonces, bueno, me acuerdo que en esa primera actividad lo mostramos de esa manera y cómo contribuían los distintos actores a ese modelo de cuidados que nosotros queremos promover. En la misma línea que decía recién de falta de información, inmediatamente en ese diciembre ya abrimos la primera red nuestra, que fue Facebook en aquella oportunidad, y ya a principios del 2021 abrimos Instagram. ¿Con qué, digamos, motivados? ¿Por qué? Bueno, motivados porque lo que necesitamos para acompañar este gran proceso de transformación que va a llevar largo aliento, hay que mejorar la comunicación. Y bueno, la comunicación que pensamos en estas dos redes es una comunicación desde lo conceptual, sobre, bueno, la persona mayor en términos generales, la persona mayor que vive en el LPM, las características que tienen los LPM. Nos hemos organizado con publicaciones martes, jueves, sábado y domingo, con determinados temas por mes, con fuentes bibliográficas que lo avalan, ¿sí? A partir de esa, digamos, forma de comunicarnos, fuimos generando muchos seguidores, fundamentalmente en Instagram, inclusive no solamente personas físicas, sino muchísimos residenciales o hogares nos siguen, y también Argentina, la verdad que bastantes centros y todos interesados en el tema de la vejez nos están siguiendo por Instagram, y la verdad que eso, y van aumentando día a día nuestros seguidores. Bueno, con esa mirada integral de los actores que conforman el LPM, comenzamos a trabajar con los cuidadores, en un taller que arrancó allá en junio del 2021 y sigue hasta el día de hoy en un formato virtual, con frecuencia quincenal, donde trabajamos, digamos, con el eje transversal de competencias laborales del rol del cuidador, pero en cada uno de los talleres problematizamos, a partir de la competencia que corresponda, problematizamos las prácticas de cuidado. La verdad que ha sido una experiencia muy linda con
con cuidadores. El movimiento está teniendo, sin querer, se fue dando hacia el interior de nuestro país y no Montevideo. Tenemos que ver por qué. Son preguntas que nos queremos hacer. Por ejemplo, este taller de cuidadores es todo del interior. Creo que la virtualidad también anima mucho al interior a participar, y eso es lo que más queremos, porque, como decía Solange, somos de alcance nacional. Y bueno, ahora en agosto vamos a arrancar otro grupo, porque hemos tenido más solicitudes. Ya teníamos, pero bueno, ahora en agosto vamos a integrar el grupo 2, y así seguimos con esa, digamos, mirada de, bueno, ir trabajando con cada una de las poblaciones. También trabajamos con la familia, porque la familia obviamente es parte, por supuesto, del movimiento, pero con una falta de información total, puesta de manifiesto durante la pandemia, cuando desconocían totalmente sus derechos y bueno, se acercaban al movimiento para que los asesorábamos, salía un protocolo nuevo, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer? Que a veces se restringían mucho más de lo que decía el propio protocolo. No, esto lo tenés que plantear. Si tiene que ir tu familiar al médico porque está haciendo una consulta, bueno, tenés que plantearlo, no te podés quedar porque no se puede. Hay un no se puede que nos la realmente preocupante. Entonces allí lo que hicimos con familia fue armar una guía LEPEM le llamamos, armada con ellos obviamente, porque bueno, ellos tenían esa desinformación y dónde busco y cómo busco y todo desorganizado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un documento donde esté toda la información que necesitan sobre los LEPEM. Ese documento está disponible, pero claro, nosotros no tenemos aún un repositorio, que lo vamos a tener próximamente, estamos armando una página web, y allí va a quedar a disposición de todos los que lo necesiten. Hoy por hoy los vamos facilitando a medida que lo van necesitando. Después con ese rol particular, con ese perfil particular que tiene nuestra organización, o lógicamente que tenemos permanente contacto con los ministerios, tanto Ministerio de Desarrollo Social y mayores dentro del Ministerio y Ministerio de Salud Pública, pero más asiduo obviamente con mayores, y ofreciendo desde nuestro perfil ese apoyo, esa ayuda. Por ejemplo, ahora en este momento, en este mes, hablamos con ellos nos preocupa mucho el tema del profesional social. El profesional social está vigente desde el 2020, pero no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, ¿sí? Por distintos motivos. Entonces queremos ofrecer nuestra ayuda. Es impresionante la cantidad de profesionales sociales que se nos acercan al movimiento. Ahora con los talleres que hemos hecho y los que estamos convocando, la verdad hay una avidez. Ellos no saben, los contratan como especie de talleristas en los LEPEM, y no están pudiendo cumplir el rol que deben cumplir y que está establecido en la norma, ¿sí? Ya quedamos con mayores de que vamos a trabajar en forma conjunta, porque bueno, ellos reconocen de que los profesionales se están acercando muchísimo al movimiento, así que bueno, como que tenemos cantidad de datos de ellos. El trabajo con UDELAR ha sido, desde el principio obviamente nacimos al lado de UDELAR, el CIEN nos apoyó para nacer, así que el trabajo con ellos ha sido permanente y sigue siéndolo, en presentando distintos proyectos de investigación, y en ese marco de proyectos de investigación no solamente mejoramos nuestro conocimiento sobre la vejez, sino que también generamos productos de otras cosas que queremos investigar. Hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto que está en ejecución, que bueno, ayer en una de las mesas se presentó el resumen de un artículo que estamos armando, y hemos hecho talleres en el marco de ese proyecto con cuidadores, con familia, con directivos y propietarios, reflexionando qué pasó en la pandemia, cómo fueron esas prácticas de cuidado, ya mirando 2 años para atrás, qué podíamos haber hecho distinto. Hay un foco muy grande en el tema de la orden era esta, o sea, hay todo un tema complejo en que hay que hacerlo así porque me dieron la orden, un tema jerárquico muy particular. Y bueno, en este trabajo, para finalizar, en este trabajo muy interesante que estamos haciendo con la universidad, con el CIEN en particular, también estamos trabajando no solamente los derechos, sino también toda la importancia que tienen las prácticas de cuidado relacionadas con el hábitat, ¿sí? Es un tema que desde el movimiento queremos profundizar, hacer actividades para que se pueda hablar más de todo lo que sea el tema espacial.
y la relevancia que tuvo en la pandemia el tema espacial. Si aquellos establecimientos que tenían jardines, que tenían acceso para que las familias pudieran pasar y poder ver en el momento que los dejaban ver, ¿no? más adelante en el tiempo, tuvieron muchísimas más posibilidades de aquellos que no lo tenían, que la gente tenía que verlo desde la vereda gritando, que lo vi yo personalmente. Cuando en mi caso, por ejemplo, que soy familiar, podía entrar por el costado y verlo en el jardín. Entonces, creo que ese tema del hábitat es fundamental. Y por último, la coordinación que tenemos desde el movimiento con la diplomatura en psicogerontología, que ahora realmente estamos pudiendo apoyar y en lo que son los talleres, que ellos están en el grupo que está trabajando ahora, que está recorriendo ahora el proceso, está en los momentos de prácticas, y bueno, estamos haciendo talleres, promoviendo los talleres que ellos van a llevar adelante. Hay un grupo que va a trabajar con profesionales de los LPEN, director técnico, profesional social, licenciado en enfermería, los demás profesionales, y otro grupo va a trabajar con cuidadores. Así que también ahí, desde el movimiento, vamos como que avanzando y mejorando nuestro dato de datos, porque la comunicación con ellos es a través del movimiento. Así que bueno, no quiero continuar, creo que por ahí más o menos en pantallas. Bueno, muchas gracias. Como ven, la propia pandemia generó en este contexto de los residenciales este movimiento en función de las dinámicas que se dieron con las personas mayores. Ahora vamos a otro ángulo con Juan Miguel, que viene a ser el de las cárceles, para ver un poco qué se vivió. Arriba un poquito. La copa. Ahí está. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que primero aplaudo que se haya en esta mesa incorporado el tema de esos particulares LPEM, que son las cárceles, son también establecimientos de larga permanencia. Sé la inquietud de la Universidad, Ciencias Sociales y otras facultades, en particular de Mariana. He leído algunas cosas, no soy tan experto como para comprender todo, pero algunas cosas he seguido de su trabajo. Y sin duda que Uruguay, todo lo que tiene que ver con las personas, la demografía, es uno de los temas centrales, ¿no? En una charla de bar, de esas que cada vez se pierden porque ya no hay, es aquellos bares que uno pasaba antes de llegar a su casa. Los más jóvenes no lo saben, pero años A, uno salía de su casa, antes de ir a trabajar, tomaba un café. Yo siempre me mantuve en el café o el té. Otra gente tomaba otras cosas. O al volver, compraba el diario. Ya no quedan bares, no queda diario. Y bueno, queda una gente con la cual conversar, pero ya los pasos son menores. Y recuerdo esas charlas de bar absolutamente inconducentes en lo práctico, pero muy memorables, donde uno de los parroquianos dijo: el factor humano es la gente. Frase que me quedó grabada para siempre. Y efectivamente, el factor humano es la gente. Y pensar en estas particulares instituciones, las instituciones totales. Recordamos, muchos seguramente recordarán el trabajo de Goffman, internados, y luego el otro trabajo de él que se llamaba Estigma, si no me equivoco, estudiando esas instituciones artificiales. Recuerdo un asistente social, un gran maestro mío hace años que me decía: nadie tiene 25 hermanos, o por lo menos muy poca gente tiene 25 hermanos y mucho menos convive con ellos. O sea, son instituciones artificiales que generan una cantidad de cosas distintas. Muchas veces sí, un control, una normativa intensa, una separación del mundo exterior, la existencia de una población vulnerable, muy frágil a quienes administran el lugar, una institución generalmente cerrada que desde afuera la puede no comprender, estigmatizar, aislar, etc. Cuando todo eso que tiene naturalmente una institución artificial como una institución total, le agregamos lo que fue el COVID y sobre todo el principio del COVID, cuando era era un enemigo letal y desconocido y universal, que todos nos vamos por esa cosa que los seres humanos, no es que pasado el horror volvemos a la normalidad. O sea, ninguno de nosotros usando mascarillas. Yo tengo 2 en el bolsillo porque soy muy hipocondríaco, pero al margen de eso no las estamos usando, porque ya nos olvidamos, ya pasó. Es como pasa cuando nos ocurre algo malo, dolor, angustia, y bueno, y la vida continúa. Pero en esos momentos
todas estas instituciones fueron sometidas a un estrés y una presión enorme. ¿Qué es lo que deja la experiencia en las cárceles? El sistema penitenciario es de las áreas más pobres del Estado. Si bien ha tenido un empuje importante de reforma en el periodo 2010-2015, con inversiones importantes, y hay una línea de trabajo con perspectiva de derechos humanos, es claro que es una de las áreas más pobres del Estado. Y pasa como le pasa a las personas. Las personas pobres les cuesta salir de la situación en la que tienen justamente porque son pobres. Si tuvieran recursos no serían pobres, o si tenían la maquinaria para vender lo que saben hacer, no serían pobres. No tienen la maquinaria y no tienen la capacitación. Y hay instituciones que son muy pobres y que no tienen la capacidad y la potencia de gestión, de planificación, de articulación de recursos, de lobby ante los organismos ejecutivos, legislativos, etc. Entonces están como en una ruta paralela a la ruta principal del Estado uruguayo, que es un Estado potente. Yo creo que esa caricatura del paisito chiquito, pobre y lleno de buenas intenciones hay que superarla. Uruguay es un país rico, grande y vacío, y que se va envejeciendo, con todo lo bueno y lo malo que tiene. Lo bueno es que aumenta la expectativa de vida, los cuidados de salud, lo malo es todos los aspectos de la seguridad social y el dinamismo que puede tener la población. En ese marco, cuando se vino la pandemia, yo pensé que iba a ser realmente algo mucho peor en el sistema penitenciario. Yo casualmente la empecé a ver ya en el mes de febrero, quizás por mi formación periodística, yo sigo muchos medios internacionales, y ya en febrero veía lo que estaba pasando en China, y me llamaba la atención cómo permanecían los titulares de Washington Post, de New York Times y de los europeos el tema de ese virus raro. Y yo, como estaba por viajar, lo miraba todos los días con la expectativa de que eso desapareciera de los titulares, como buen hipocondríaco, ¿no? Pero seguían las primeras páginas. Entonces, conversando con la gente de ACE y recordando la dificultad que había en el sistema penitenciario, que había habido un par de meses antes, para aislar personas con sarampión, imaginábamos que esto iba a ser una especie de sarampión más grave, donde iba a haber que aislar gente y no había dónde aislarla, porque el sistema estaba lleno, y empezamos a dialogar sobre cómo establecer un protocolo. Y en realidad, en algún momento habrá que subrayar que el primer protocolo que se hizo para el COVID lo hizo el sistema, una de las áreas también más pobres del sistema de salud, que es el sistema de atención integral a las personas privadas de libertad de ACE. Cuando hicieron la primera reunión del Ministerio de Salud Pública a mediados de marzo de ese año para ver, bueno, hay que hacer un protocolo, dijeron, acá tenemos un protocolo que lo hizo ese departamento de ACE. ¿Qué dejó la pandemia? Dejó unas cosas bastante interesantes. Yo creo que dejó unas cosas interesantes. Primero, creo que dejó una huella en la opinión pública, quizás se pierda como tantas huellas, pero habrá que fotografiarla y mostrar la foto, por lo menos, que es lo que significa la pérdida de la libertad. Muy a menudo hay mucha gente que dice, bueno, pero la pérdida de libertad es lo natural y lo que debe pasar cuando la persona cometió un delito y es natural que sufra. Y en realidad los presos no están tan mal, están limitados en su libertad, pero hacen lo que quieren. Fantasía urbana local. Cuando vemos lo que significa la pérdida de libertad, y eso que Uruguay no tuvo un lockdown, no tuvimos un encierro pesado, extremo, como otros países y prolongado, pero cuando tuvimos esas limitaciones nos dimos cuenta de lo difícil que era estar dentro de nuestras casas, con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros parientes, nuestras mascotas o solos, con nuestros equipos de libros, música, ventana, etcétera, que es estar encerrado en una celda con 5, 6, 7, 8, 9 personas que no conocemos. Entonces, yo creo que la opinión pública toda experimentó algo de la privación de libertad. En segundo lugar, se generó una convicción de que lo que pasa en la cárcel pasa afuera. Y ahí está la autodefensa, la parte más egoísta y la parte más generosa. Por un lado decir, esta gente me puede contagiar. O sea, esta gente se veía que en todas las cárceles del mundo el virus corría muy rápido y que era un vector de transmisión. Y por otro lado se decía, bueno, esta gente que está aislada sin recibir visitas, hay que ayudarla porque está muy mal. Entonces ahí se genera una cantidad de dinámicas interesantísimas. Empresas que de pronto antes no habían
no se habían conectado con la cárcel y empezaron a arrimar donaciones, empresas de alimentos, empresas de equipos médicos, sindicatos. Yo tengo uno de los recuerdos, veo personas que de pronto en su discurso podían estar enfrentadas, pero yo uno de los recuerdos que guardo de aquellas jornadas eran aquellos días repartiendo una donación junto a Richard Reed, Sindicato de la Bebida, y el ministro Larrañaga, en un camión repartiendo donaciones en el módulo 8 del CONCAR. O sea, actores que de pronto no se hubieran puesto a hacer algo conjunto o a recorrer ese lugar en conjunto, empezaron a ver eso desde otra perspectiva. Eso creo que ayudó a tener otra perspectiva y movió a algunos actores. Algunos después continuaron y otros no continuaron, pero generó una sensibilidad. Y después generó creo que hubo una respuesta dentro aún de un sistema donde había enormes limitaciones y carencias para lo elemental que se veía en ese momento, que era imprescindible, que era como agua, lavado de manos, etcétera. Muchos hicimos gestiones para que, por ejemplo, se instalaran lavatorios en los lugares de ingreso de la visita, en algunos de los celarios de las cárceles más grandes. Hicimos un listado de elementos de monitoreo que lo hacíamos con los delegados de los internos para checar si llegaba alcohol en gel, si llegaba jabón, si llegaba hipoclorito, etcétera, etcétera. Máquinas para hacer tapabocas. Se generó un movimiento de mucho diálogo y una sensación de estamos todos arriba del mismo barco. Está bien que en el barco hay primera, segunda, tercera, cuarta clase, gente que está arriba, gente que está abajo, gente que está manejando el barco, gente que está en otra tarea o en ninguna tarea, pero que una sensación de que estamos todos en lo mismo, una sensación humana de que somos parte todos de lo mismo. ¿Cómo respondió el sistema a la emergencia? Y respondió creo que con mucho acierto, con mucha flexibilidad. Contrariando la experiencia internacional, no se cerraron las cárceles. La posición técnica de la salud era cerrar las cárceles, sobre todo en los primeros meses cuando se tenía el tremendo temor del contagio. Se limitaron las visitas para niños menores y personas mayores de 60, menores de 15 años y mayores de 60, si no me equivoco, creo que eran 15 años, ¿sí? Mucho diálogo, aún en un marco de muchas carencias, sobre todo en un lugar de muchas carencias de todos esos elementos que eran necesarios, y se logró sortear esa situación. Asambleas con internos, diálogo con los delegados, policías dialogando con los internos, educadores, operadores, elementos externos, diálogo con los jueces, y se logró una solución con mucha flexibilidad, que tuvo después un creo que muy interesante complemento cuando llega la vacuna y se prioriza también la vacunación de los privados de libertad. Y que allí es bueno reconocerlo, la oficina nuestra, si bien estaba atenta, yo recuerdo cuando... No lo escuchen a ese. Cuando nosotros lo llamamos al subsecretario de Salud, me atendió el llamado y me dijo, ya sé por lo que me llamás, la población privada de libertad va a ser una prioridad en la vacunación. Y así fue, tanto que inclusive nosotros, los funcionarios de la oficina, nos vacunamos en los establecimientos. Eso fue una muy buena práctica, creo que quedó una señal de cercanía con el sistema de salud, una señal que después tuvo un correlato que fue una especie de screening o diagnóstico que hizo ACE en sus establecimientos, que estuvo muy interesante y ha dejado unos resultados interesantes, que queda como un punto de partida, que debe ser profundizado, aumentado y completado. Pero creo que dejan varias señales, digamos, dentro, bueno, hubo muy pocos fallecidos dentro del sistema penitenciario por COVID, muy pocos. Hubo momentos de contagio muy altos, sobre todo en el mes de diciembre, enero y febrero del 2021. Hubo, por ejemplo, el módulo de Canelones, que es un módulo de los peores módulos, con las peores condiciones, con celdas que no se abren, muy malas condiciones de hacinamiento, etcétera, etcétera, en el cual de unas 700 personas, en un momento que se dejó de contar, se dio COVID 100%. Y las autoridades de la cárcel, con los delegados, los internos, dialogaron, negociaron y, bueno, trataron de mejorar lo que se podía mejorar, que era poco, pero que era, digamos, una señal
de cuidado y no hubo enfrentamientos, no hubo problemas. Los internos comprendieron que se tenían que suspender las visitas por un tiempo y se sobrellevó la situación. Yo creo que son todas pistas de por dónde sigue el camino. Si vamos a tomar ese camino o seguiremos nos dando contra la pared, eso queda para la próxima charla, veremos. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias, Juan Miguel. Fernando y Adriana. Fernando arranca y Adriana después. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar encontrándonos presencialmente en este tipo de instancias. Además, conociendo este recinto, que es la primera vez que me toca estar aquí, y encontrándome personalmente por primera vez presencialmente con algunas personas con las que venimos trabajando, sin embargo, hace muchos meses e incluso años. Así que, bueno, dentro de las cosas que nos pasan, es muy interesante cuando yo iba escuchando las distintas intervenciones, porque la pandemia nos ha dejado situaciones como muy paradójicas y nos ha dejado sensaciones negativas en un montón de aspectos, pero también nos ha dejado cosas que está también en nosotros y en los procesos colectivos que podamos instrumentar y de los que podamos formar parte, transformar en realidades que mejoren las condiciones de vida de las personas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el propio movimiento, del cual escuchamos hoy la presentación, que se da en ese contexto y que hoy es una realidad que cambia la forma en la que pensamos y en las perspectivas que se nos abren en relación a los establecimientos de larga estadía. Yo escuchaba a Petit ahora y sobre estos elementos que podríamos decir de repente mejores de los que uno podía presuponer en el contexto de la pandemia, sobre todo en cuanto a la solidaridad o movimientos de diálogo, movimientos de búsqueda de soluciones, de sensibilización de distintos actores en nuestro contexto social en Uruguay y bueno, como elementos que si recuperamos de pronto podrían abrir alguna luz en elementos que parecen por momentos que estar como demasiado cristalizados, demasiado consolidados, como una visión de no transformación del concepto mismo de lo que es una cárcel o del concepto mismo de lo que es una forma de concebir esas instituciones. Y en el caso de los establecimientos de larga estadía para personas mayores, también se dan situaciones paradójicas, porque incluso yo ahora me acordaba de un trabajo que creo que es canadiense, de unas investigadoras canadienses que hablan de la carcelarización de los establecimientos de larga estadía en el contexto de la pandemia. Porque incluso van más allá y hablan de una carcelarización, y con eso yo creo que, sin conocer la temática de las cárceles, porque no es mi tema, aluden a esta cuestión del encierro, ¿no? Principalmente, como único recurso razonable en un contexto social, cuando sabemos que no es el único recurso, de las políticas de encierro, ya sea por el plano de la previsión, pero sobre todo por la estrategia de la recomendación. Lo que pasa en el caso de los establecimientos de larga estadía, que es un tema que venimos trabajando hace años intentando pensar, es que todavía nos ubicamos en un sistema que esencialmente es binario. Es decir, por un lado tenemos la posibilidad de estar en tu casa o la posibilidad de estar en un establecimiento de larga estadía. Y las opciones que existen, es cierto, de diversificar esa forma esas estrategias de cuidado, son todavía muy débiles en nuestra sociedad. Ha habido indicios de avances,
pero esos avances todavía no son sustantivos y por lo tanto tenemos que admitir en primer lugar que no hemos roto ese binarismo esencial entre estar adentro de un establecimiento de larga estadía o estar en la casa, digamos, ¿no? Para las personas mayores, que eso a su vez se vincula con otros binarismos o dualismos como podrían ser la autonomía o la dependencia, también entendida en forma tajante y binaria, la fortaleza y la fragilidad. Y entonces ese adentro-afuera responde a un cierto régimen, podríamos decir, de pensamiento de la cuestión de la condición humana en relación a este asunto de la autonomía y un envejecimiento vinculado a la fragilización y a la pérdida de autonomía, ¿no? Entonces me parecía útil aludir brevemente a una categoría que va cobrando fuerza a lo largo de las décadas, que es la de fragilidad, y a la dependencia vinculada al envejecimiento. Lamentablemente, si bien hemos avanzado mucho en una perspectiva de derechos en materia de envejecimiento en el plano normativo y en el plano del pensamiento y en el plano discursivo, digamos, también ha avanzado esta concepción que yo diría que es bastante dominante todavía de comprensión del envejecimiento en términos de fragilidad y dependencia, que a su vez podemos pensar en que se vincula a una serie de enunciados que tienden a ubicarla como una cuestión de riesgo económico y que por lo tanto es bastante, podríamos decir, natural su vinculación con un contexto de austeridad económica, ¿no? En el plano, sobre todo a nivel de política, con una concepción de austeridad forzada en el plano retórico por, entre otras cosas, esta cuestión del envejecimiento demográfico y la fragilidad vinculada al envejecimiento y la dependencia vinculada al envejecimiento. Entonces, si pensamos todas estas cuestiones, digamos, yo pensaba cuando escuchaba a Petit en que de pronto ahí hay otras categorías como la de peligrosidad u otras que podríamos pensar como justificativo retórico de otras políticas de encierro, ¿no? Pero no, insisto que no es mi tema, sino que simplemente es una asociación desde la escucha. Pero si pensamos todos estos problemas en términos de una categoría de biopoder, por ejemplo, una categoría Foucaultiana de biopoder, entonces esta retórica o estas categorías de la fragilidad y la dependencia vinculadas al envejecimiento las podemos ver como una práctica biopolítica, y no porque no sirvan, sino justamente porque sirven, porque se pueden medir, porque nos permiten predecir, porque nos permiten clasificar, y a su vez prestigia a quien las implementa desde un punto de vista técnico, y también favorece la posición de quien no está del lado de la fragilidad o de la dependencia, ¿no? Entonces, el asunto es que esto vincula la fragilidad, desvincula la fragilidad y la autonomía a un tema que ha sido demostrado que guarda relación con las desigualdades. Entonces es como que el problema de la institucionalización fuera un problema de fragilidades o de dependencia y quita el foco del asunto que está bañado ideológicamente, que tiene que ver con ciertas desigualdades estructurales en nuestras sociedades. Y entonces queda como una responsabilidad que se desplaza a los individuos en términos de estilos de vida que nos pueden llevar o no a una especie de fase final dependiente o frágil, ¿no? Para cerrar, simplemente, retomando algunas de las cosas que se plantearon, yo
quiero señalar que en el COVID uno de los grandes problemas que no son problemáticos en el sentido de no controversiales, han sido el tomar medidas basadas en la edad. Decir que ciertas cosas había que hacerlas o no hacerlas en función de la edad, porque esto inevitablemente trae consecuencias en la manera en las que esas tensiones entre la autonomía, la dependencia, la fragilidad, la fortaleza, la capacidad de acción individual y colectiva se expresa en todos los planos de la vida, pero particularmente en este tipo de institución que solo pueden existir en un régimen, así como las conocemos, en un régimen entendido en clave binaria, ¿no? Que estás o sos dependiente o no sos dependiente, estás adentro o estás afuera. Y para cerrar, y esperemos que esto nos permita seguir dialogando sobre este asunto, cada uno de nosotros en el contexto de la pandemia asistimos a elementos, a sucesos tan trágicos como que en una misma institución, en una semana murieron alrededor de 30 personas. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro tipo de institución que no hubiera sido un establecimiento de larga estadía para personas mayores, donde viven personas que socialmente todavía se asume que son frágiles y que pueden morir, eso hubiera causado un tipo de reacción que lamentablemente no ocurrió en nuestra sociedad. Y eso sucedió y estamos en el 2022 y el problema de los establecimientos de larga estadía sigue planteado, pero tiene algunas novedades, como son estos procesos nuevos de subjetivación, digamos, como estos procesos colectivos del movimiento de residentes y de familiares de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Bueno, estoy medio saliendo de un cuadro gripal, así que pido disculpas. Bueno, gracias por las presentaciones y nos toca con Fernando como hacer una especie de, no sé, de comentario, cierre. Un poco en articulación a lo que planteaba Fernando, yo creo que en realidad las instituciones asilares, esas que tú mencionabas, Juan Miguel, como totales, tienen que ver con la gestión de lo viviente, que no es cualquier sujeto, persona viviente. De alguna manera hay una lectura que eso que se gestiona, lo viviente, tiene como una especie de proyecto fracasado a nivel social. Sea por esto que planteaba Fernando, vinculado a la dependencia, a la fragilidad, a la pérdida de autonomía, sea por lo punitivo, por la peligrosidad. Hay algo, sea en las instituciones asilares en materia de salud mental, algo en lo que la persona no puede autogestionar exitosamente su propio escenario viviente. Yo creo que en ese marco la pandemia ha generado un marco de regulación sobre lo viviente en base a lo punitivo, al control, y tratando también de diferenciar en esta especie de modelo liberal, filosófico de la gestión de lo viviente, quiénes lo pueden hacer con responsabilidad y quiénes requieren ser tutorizados porque no lo van a hacer de manera eficiente, porque tampoco el desarrollo de lo viviente personal ha sido un modelo exitoso. Eso está de alguna manera en un plano de discusión filosófico-moral. Creo que la pandemia viene a colocar ese escenario dramáticamente. Hay personas que requieren la tutoría, la vigilancia, el control sobre la gestión de lo viviente y que cualquiera, pero fundamentalmente algunos sectores de personas ubicados en ciertos contextos y regulaciones en materia de población, forman parte más como de una amenaza social frente a eso. La pandemia surge en Latinoamérica con esta especie de progresión que se va haciendo en el mundo, que va por zonas territoriales. En Uruguay llega posterior a lo que fue Europa,
con ciertas muertes bastante dramáticas de contexto de personas mayores que hacían uso de instituciones de cuidado de larga estadía o de larga permanencia. Esto generó en América Latina como un estado más aún de miedo, de temor. La pandemia llega, o el contagio, la primera ola llega después de España, después de las muertes en Italia. Entonces esto genera también como una especie de conmoción frente al tema de la población y de las personas mayores. Claramente lo que estaba ahí en centro no tenía que ver con la edad, tenía que ver cómo las personas viven en los establecimientos y en las instituciones que tienen estas connotaciones. Viven hacinadas, ¿no? Un poco esto que comparten, viven sin un acceso adecuado a mecanismos sanitarios, con calidad de vida que está bastante reducida, con poco espacio de ventilación, de tránsito, de salida. Las personas mayores en Uruguay, también en América Latina, que hacen uso de establecimientos de cuidado permanente, ya venían con una larga historia de restricciones de movimiento. La pandemia lo que hace es mostrar este escenario de manera más dramática en una especie de artificialidad nueva vinculada a el COVID y a la posible muerte por COVID. Pero si hay algo que durante muchos años veníamos detectando desde el trabajo en este tipo de tareas en temas de derechos humanos, era el hacinamiento, la privación de libertad, las medidas restrictivas. Tenemos establecimientos que pertenecen al sistema público, que incluso tenían un protocolo de actuación como el Hospital Piñeiro del Campo, que es el único hospital geriátrico a nivel nacional, que cuando una persona ingresaba requería una especie de 30 días de aislamiento del contexto social y de la familia para adaptarse a las lógicas de la nueva vida. Esto es algo de larga data que intentamos discutir, que intentamos revisar, pero que no fue modificado, al menos en el tiempo en que me tocó a mí la responsabilidad de poder trabajar desde el Ministerio en estos temas. Entonces venimos con un tema que Uruguay tiene pendiente, que América Latina tiene pendiente, y yo diría incluso en el mundo, más allá de los niveles a nivel de las sociedades en materia de desarrollo que tengan los distintos estados, hay un claro elemento de dificultad en lo que hace a la atención de los cuidados de larga permanencia de las personas mayores. Esto claramente está atado a las estructuras familiares, al rol de las mujeres, a una larga, no solo al envejecimiento demográfico, sino también a quienes cuidaban a las familias, a cómo se traducían esos arreglos en cuidado, cómo eso impacta en esos arreglos familiares, fundamentalmente las mujeres que cuidan. Entonces, este elemento hace ahí como una especie de eclosión en la situación en marzo de 2020 o por allá por abril de 2020 con una conferencia de prensa muy rimbombante en relación a la vulneración de derechos de las personas mayores en estos temas. Ahora, yo quería en realidad no extenderme y dejar planteadas dos preguntas que voy a intentar, al menos de manera crítica, algunas líneas de posible respuesta. ¿Qué lugar ocupa esta especie de impacto que genera la situación de las personas mayores que hacen uso de los establecimientos de cuidado permanente? Lo pasó con la pandemia, pero pasó con las muertes en determinada situación que hacía mención Fernando. También pasó previamente con algunos casos muy emblemáticos de violación de derechos muy dramáticos que tomaron estado público por prensa, un incendio, gente que fue encontrada en una situación de condición totalmente de indignidad. ¿Qué lugar ocupa esta situación de impacto, de descubrir, entre comillas, que hay personas mayores que viven en estas condiciones o que hay personas que viven en estas condiciones? Hay como ahí como una especie de, creo yo, como de elemento que la sociedad tramita como siempre de innovadora, ¿no? De que ese impacto lo que hace es como descubrir la situación como una y otra vez por primera vez. En esto que tú también traías como de explicación, hay una especie de plano ahí que se juega de donde la población se genera el impacto
asume que ese impacto resuelve el problema. Las autoridades generan una conferencia de prensa, plantean la preocupación, se hace como una especie de marco de que se va a trabajar en eso, un cierto protocolo, acuerdo, y se hace como una especie casi que de desmentida de que eso se va a resolver, de que se va a resolver por sí solo. Luego vuelve a darse otra situación porque eso no se resuelve y ahí nuevamente esto vuelve a tomar estado público, otra vez se vuelve a generar la misma situación de impacto, de la población se siente nuevamente como que se informa de esto y cómo esto se puede resolver. Bueno, con las personas mayores claramente hay una especie de proceso de valoración de la vida de las personas viejas, que no son todas, que son las que no logran exitosamente autogestionar una vida digna a pesar de la dependencia, a pesar de la situación de fragilidad. Esto tiene que ver con elementos estructurales, sociales, económicos, familiares, que hacía alusión Fernando, que es, puedo estar en una situación de fragilidad o de dependencia, pero si la puedo resolver de manera económica, hay ahí como una connotación distinta. Entonces, podríamos decir que las personas mayores no son valoradas igual en nuestra sociedad. Nosotros veníamos del viejo servicio de psicología de la vejez, mucho trabajando de esta percepción, ¿no?, de Salvareza como una especie de universalización del prejuicio del edaísmo en torno a las personas mayores. Sí hay algo de eso, hay algo en nuestras sociedades posmodernas que genera una especie de valorización de la juventud y que hay una cuestión edadista, pero que no se tramita igual para todas las personas mayores. Hay una especie de grupo que es quien no logra tener esta autogestión eficiente del propio proceso viviente y de la vejez, que queda como en el margen total de la exclusión y del prejuicio social. Entonces hay un elemento ahí fundamental que parece que esto de alguna forma nos quita responsabilidad en el acuerdo colectivo como sociedad, con ciertos colectivos que requieren ese compromiso para poder resolver esas situaciones. Pero también la pandemia puso en stand-by, puso en suspenso una agenda que si bien se impulsó por allá por 2013 con las primeras negociaciones a nivel mundial, con 2015, que no hablo de la convención, que es regional, que puede tener como sus idas, venidas, sino que hablo fundamentalmente de una agenda que tenemos el plazo de cumplimiento de ciertos objetivos para 2030, que es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que venía con un cierto impulso, al menos con un cierto eslogan de cumplimiento, no dejar a nadie atrás en ciertos elementos de indicadores que los estados debían comprometer en el seguimiento de cómo se iba a dar cumplimiento con esos objetivos, que tiene que ver con reducir el hambre a cero, reducir la desigualdad, la democratización de las sociedades, ampliarla, el acceso a política pública, igualdad en materia de género, un montón de objetivos, 17 fundamentalmente, que lo que hacían era vincular los estados en una especie de compromiso político de distribución del bienestar social, implicando aspectos colectivos. El COVID lo que ha hecho es poner en suspenso casi que radical esa agenda. Es como una especie de ahora que hay que motorizar de vuelta el compromiso político en la región y en el mundo para movilizar nuevamente ciertos acuerdos que, si bien no eran vinculantes, tenían sí un marco de legitimidad que era importante. Y me parece que esto no es menor, que la excusa, yo creo que hay una gestión de la pandemia real que implicó recursos, que implicó distribución de recursos, incluso muy innovadores, y yo reconozco que en Uruguay hubo una buena gestión en algunos aspectos, como la vacunación y algunas estrategias que se dieron rápidamente de protocolarización, pero que hubo ciertos elementos también de congelamiento de ciertos indicadores en materia de cómo el Estado va a contribuir y va a participar de la gestión del bienestar social y del desarrollo de todas las personas en la sociedad. Y sobre eso tenemos que estar atentos. Simplemente para cerrar y
una viñeta que todo el estado del arte a nivel internacional de investigaciones en materia de quienes hacen uso de los establecimientos de cuidado permanente de personas mayores muestran que el promedio de vida, la expectativa de vida ronda entre los 3 a 5 años. Fundamentalmente esto varía por las sociedades. América Latina puede ser un poquito más porque a veces hacen uso de estos servicios personas que tienen autonomía por temas de pobreza. Pero fundamentalmente en el mundo son 3 años. Si en una pandemia restringimos el contacto con el exterior, los vínculos, las salidas, el contacto con la familia durante 2 años, estamos totalmente restringiendo también la esperanza y la forma en que esas personas tienen para vivir lo que les queda de tiempo. Así que bueno, lamento que me extendí, siempre muchas gracias y quedan temas para seguir debatiendo. Muchas gracias, Adriana. Fernando, tengo entendido que viene otra mesa. No sé si tenemos algunos minutos para que participe. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Me dice Paula que los compañeros que siguen nos pueden dar unos 5 minutos, pero no sé si alguien quiere comentar algo. Bien. Si no, supongo que los compañeros de la mesa que siguen se quedarán contentos. Muchísimas gracias a todos por participar. Creo que hemos dado algunas señales de lo que fue la situación de las personas mayores, lo que fue la situación de las cárceles y algunas cuestiones que nos quedan planteadas para seguir pensando y volvernos a encontrar a propósito de esto. Muchas gracias al espacio. Perdón. Pero podría decir muchas cosas, pero quiero decir una sola. Creo que dentro de todo lo negativo de la pandemia se abrieron puentes, se abrieron comunicaciones, se trajo por lo menos a la conciencia pública algunos temas que ya estaban antes, no que fueran nuevos. Creo que tenemos que trabajar todo lo posible para que no se cierren esos puentes o esas ventanas por las que se ve luz o por las que se ven de repente realidades muy, muy angustiosas, pero cerrar la ventana es peor. Si la pandemia sirvió para eso, lo peor que podríamos hacer es olvidarnos y volver al estado anterior. En algunos aspectos yo noto que volvemos al estado anterior. Por ejemplo, en lo personal, llegó un momento en que yo, sobre todo al principio de la pandemia, cuando todos estábamos muy asustados, podía llamar a muchísimas personas que tenían altas responsabilidades. Yo también tengo, pero quiero decir personas del gobierno, porque tenían celular y porque me atendían y porque me llamaban a mí. Bueno, eso dejó de pasar. Yo no sé si a ustedes también les dejó de pasar. Hay cosas que vuelven a su estado original y que pierden algunas ventajas que teníamos, por lo menos para resolver algunos asuntos rápidamente. Después, sobre lo que dicen ustedes, lo otro que dijeron sobre las personas que son valoradas de distinta manera por la sociedad, creo que hay muchas líneas de fractura. La edad, la utilidad, en cierto modo, no está de repente muy lindo decirlo así, pero la sociedad considera inútiles a las personas. El género, si uno va a una urgencia lo atienden distinto, según su género y según su color de piel, y eso es lamentable, pero en grandes números es así. O el sufrimiento se valora de distinta manera, según de dónde viene. Esas sensibilidades no deberíamos perderlas. Yo sé que esto no reside solo en la universidad, pero sí que la universidad trate de hacer pie o de ayudar y de juntarse con las organizaciones sociales, con el Parlamento. La universidad es de la República, tiene por deber asesorar al Parlamento. Recurran más a la universidad los parlamentarios. Estamos para eso, y para el Estado también. Yo creo que los canales que se abrieron de comunicación deberían profundizarse y haremos lo que esté de nuestro lado, todo lo posible.
Muchas gracias, María. ¿Alguien más? Bien, damos por cerrado entonces. Muchas gracias por la asistencia, por la atención y al espacio, y a Paula en particular por la organización y el apoyo. Gracias.